Bienvenida a nuestro invitado. ¿Cómo está usted? ¿Nos escucha bien, ingeniero? Perfectamente, Jimmy. Buenos Muy bien, días con gracias. todos ustedes. Bueno, recurriendo a la experiencia que tuvo usted como presidente del IES, le preguntamos, porque ya ha habido un par de declaraciones del actual presidente del directorio del IES que dice en relación con la necesidad de que el IES ahorre un poco y recaude un poco más. Y entre las cosas que ha propuesto está aumentar la edad de la jubilación y también hacer un cálculo para el cobro de la pensión, ya no sobre los últimos 3 o 4 salarios, creo, sino sobre los 10 últimos salarios. ¿Qué opinión tiene usted de cada uno de estos planteamientos? A ver, sin duda, hablar del IES es un tema mucho más delicado de lo que pensamos. Hay 8 millones de personas que están relacionadas con el IES, no solamente quienes estamos afiliados, sino quienes están jubilados y sus familiares también. Acuérdense que el IES acepta la atención de hijos menores de edad. Yo creo que las reformas van por otro lado. Todavía habría que hacer un análisis mucho más profundo antes de pensar el aumento de la edad de las personas para jubilarse. Sería una locura jubilarse a los 70 años, digamos, ¿no? Ya después de los 70 años o hasta esa edad ya es difícil, de hecho después de los 50, después de los 55 años, conseguir un empleo. Peor en este país que estamos teniendo un problema grave de desempleo y es algo que no se mejora. Hay otras alternativas que pudieran ayudar mucho al flujo de caja del IES y a la sostenibilidad en el tiempo. Primero hay que cortar la grasa. Sin duda, el IES está sobredimensionado y esto no es algo que lo digo el día de hoy. Lo dije desde que asumí la presidencia del instituto y salí a decir claramente las cifras. Segundo, el IES no puede seguir viviendo con la deuda que el Estado tiene con la institución. Nosotros logramos en su momento cobrar más de 2.500 millones de dólares para el seguro de desempleo, para el seguro general. Estamos hablando de la aportación del 40% y aún queda una deuda que, si no me equivoco, llega a los 6.000 millones de dólares relacionada a la de salud. Lo que sí son alternativas viables están relacionados a calcular primero el monto de su jubilación no en función de sus 5 mejores años, ¿sí, no? Porque eso obviamente hace que el seguro sea insostenible, claro, porque si es que yo trabajo 30 años y necesito 360, obviamente, aportaciones para poder jubilar, sí, de las cuales durante 25 años gané $400 y durante 5 años gané 10.000, me estoy jubilando con el monto mucho más alto que te puede dar el Seguro Social, si no me equivoco, que es una jubilación de $2.200. Eso es. Y obviamente eso te genera una distorsión importante en relación a las finanzas de las aportaciones, fuera de que el día de hoy aportantes versus jubilados están por debajo de lo que deberían ser. El IES necesita 8 aportantes por cada jubilado, hoy tiene 5 y vamos caminos a llegar a 3, porque en la historia la curva de jubilaciones sigue creciendo y la curva de afiliaciones sigue o manteniéndose o bajando. ¿Y cuál es la alternativa que decía usted? Son 2, antes de llegar a tener que subir la jubilación. La primera es, sin duda, aumentar el cálculo a 10 años de las mejores aportaciones. Y yo diría que hasta 15 años, es lo justo, es lo que corresponde. Lo segundo es que todos nosotros los afiliados aportamos sobre 12 sueldos, pero nos jubilamos con 14 sueldos. Quiere decir que el IES te paga 13º y 14º sueldo, algo que definancia el seguro de invalidez, vejez y muerte. Ahí es donde debería, creo que, existir una reforma. Entonces quiere decir, según su criterio, que el seguro les paga mucho a los jubilados. El seguro está pagando por encima de lo que nosotros estamos aportando. Y eso lo dicen los cálculos actuariales, eso es una realidad. Y ahí es donde creería que yo, antes de subir la edad de jubilación,
deberíamos apuntar en relación a una reforma. Y lo tercero, hacer un análisis, algo que yo no estoy realmente a favor, de cómo debería ser el método para que los hijos menores de 18 años puedan tener cobertura, porque el día de hoy eso es una cobertura que no tiene una contraprestación de parte de quienes somos afiliados. Hoy seguimos pagando lo mismo, sin embargo, nuestros hijos sin límites están totalmente cubiertos, algo que me parece extremadamente loable, pero desde el punto de vista financiero, obviamente eso genera un golpe importante para las finanzas del seguro. Claro, lo que pasa es que si en este momento se debate ese tema con los jubilados, bueno, no sé quién va a estar a favor de que en lugar de cobrar, voy a hacerme un invento, $600 va a empezar a cobrar 500 o 450. Entonces, la gente siempre aspira a cobrar más. No, claro, pero el jubilado ya está jubilado, Jimmy. El jubilado ya cobra su pensión. Los nuevos jubilados, quiere decir usted. Los nuevos, eso es fácil. Se hace un cálculo que comienza a correr con los más jóvenes que están aportando en el seguro. Si tú ya llevas, por ejemplo, más de 20 años aportando, es un segmento que va a seguirse jubilando de acuerdo a las condiciones actuales. Pero haces un corte hacia atrás en relación de cómo tú deberías hacer el cálculo de tu jubilación. Y sin duda, eso va a generar un monto más justo para que el fondo sea sostenible. El tiempo, lo que estamos debatiendo aquí, Jimmy, es la sostenibilidad del fondo. Ahora, insisto, aumentar la edad de jubilación, aumentar el cobro, porque si no tenemos que irnos a esas vías. Tendríamos que aumentar las aportaciones, algo que la economía no lo permite. Tendríamos que aumentarle a que el gobierno un aporte mucho más grande del que está haciendo actualmente. Algo que el día de hoy ni siquiera lo pueden cubrir. Y ojo, a la medida que vas aumentando afiliados, la aportación del gobierno es mucho más. Por eso el presidente actual está hablando de que el gobierno debería aportar en función del Producto Interno Bruto del país, algo que yo no estoy de acuerdo, porque eso lo que está direccionando es que el gobierno no aporte el 40%, y ahí estaríamos obviamente generando un financiamiento importante al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ingeniero, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Qué fue? ¿Cómo está, ingeniero? Omar, un fuerte abrazo a ti y espero que el tema de tu familia se resuelva rápido. Muchas gracias. Le iba a agradecer por los mensajes que he recibido por estos días desde su cuenta de Twitter. Ingeniero, a ver, usted presenta estas dos opciones, que ojo, recalcular de 5 a 10 o 15 años, eso va a conllevar una reducción de la jubilación en comparación a lo que se paga en estos momentos, ¿no? Y es a futuro, porque no creo que ni el gobierno ni los asambleístas van a salir con la tonta teoría de que sea retroactivo, que arranque desde ya, ¿no? O sea, va a ser muy complicado. Pero la pregunta es, ¿no cree usted que cancelando el Estado Central lo que le adeuda al IES, más un control a los empleadores, porque usted sabe cómo se trabaja opacamente en este país? Lamentablemente muchos empleadores utilizan la desesperación de la gente por tener ingresos y le dicen, te pago, pero ni me preguntes de afiliación, ni sueñes con afiliación. Mira, ese es el tercer punto que les iba a plantear. Mire, el sector privado le debe al IES, porque siempre hablamos de la deuda del gobierno. Sí, claro, tú puedes cobrar la deuda del gobierno, eso no quiere decir de que el seguro sea deficitario, ojo. Eso te va a dar más flujo de caja, pero eso no quiere decir que en el tiempo el seguro de invalidez, vejez y muerte sea sostenible en el tiempo. Tú puedes cobrar al día, pero eso no resuelve la sostenibilidad. Y también hay otra deuda que es importante, una deuda que está por encima de los $1.000 millones, que proviene del sector privado. Y sí, y lo que tú dices también, un control riguroso al sector privado en relación a las aportaciones que hace el IES y si realmente está afiliando con los valores totales a sus empleados, a sus trabajadores, que esa es otra problemática. Y como lo dije al principio, cortar la grasa. El IES está sobredimensionado. Aquí se habla mucho de que si se va a privatizar o no el IES. El IES no, obviamente no se tiene que privatizar, pero tampoco podemos seguir
gastando lo que está gastando. El IES es una institución que llegó a tener más de 39,000 personas trabajando. Y a la medida que tú vas creciendo la atención de salud, va a seguir creciendo el personal. Y mientras sigas aumentando el servicio, va a seguir creciendo el personal. Entonces, la grasa que tiene el IES es extremadamente grande. Eso hace insostenible. Más que el seguro de invalidez y muerte, es el seguro de salud, que el día de hoy ya es deficitario. ¿Por qué? Porque no hay un control estricto en las compras que están haciendo en las medicinas y vea el resultado del servicio. Porque el día de hoy, lo puedo decir, no hay nadie que esté concentrado en que el servicio de salud sea de buena atención. Ahora, no hay dónde quejarse. Ingeniero, mire, yo le voy a plantear una situación que para usted, que quizás es experto en el tema, le resulta que está un poco sonsa, pero para el resto de ciudadanos es lo que cuando lo escuchamos a usted se nos viene a la cabeza. Y voy a poner mi caso particular. Mi hija ayer le dieron de alta. Estuvo 28 días entre UCI, cuidados intermedios, sala, tuvo exámenes, laboratorios, sí, tuvo ecos de la cabeza, tuvo exámenes oftalmológicos en el Roberto Gilbert, que por cierto agradezco a todo el personal de salud. Y todo eso lo cubrió el IES, ¿ya? Por suerte y gracias a la vida, ni mi esposa ni yo, durante casi los 15 años que llevamos aportando entre los dos, ella más o menos 12, yo ya voy para 15, 16 años aportando, nunca habíamos tenido que utilizar de esta magnitud del servicio del IES. Y ayer el IES asumió los costos de la hospitalización de mi hija. Sin duda. La pregunta es, ¿aún así usted cree que después de 15 años de aporte, en donde yo nunca he hecho un préstamo quirografario? Tengo un hipotecario que lo estoy pagando mensualmente, pero un quirografario jamás yo lo he hecho, mi esposa tampoco. Esos 15 años no ameritan ese valor que asumió ayer el IES. Sin duda. Para eso es un seguro. El problema del seguro es la forma como está manejado el seguro. Es el modelo que tiene. Un modelo que en el tiempo no es sostenible. Y obviamente hay que diferenciar un poco más entre lo que es el seguro de invalidez, vejez y muerte y lo que es el seguro de salud. En tu situación pertenece de otro fondo. Los recursos del IES están totalmente divididos e independientes. Cada vez que tú haces una aportación junto a tu empleador, una parte va para tu jubilación, otra va para tu seguro de salud y el de tu familia, el de tus hijos menores de edad, otra parte va para tu seguro de desempleo, etcétera. Están totalmente divididos, entonces no se puede hablar como un conjunto. Hoy donde tenemos un problema grave está relacionado a la sostenibilidad del seguro de invalidez, vejez y muerte, que es donde tienes el problema. Y tienes un segundo problema que sin duda es el seguro de salud, donde ya ustedes conocen la historia y yo tuve la claridad de afrontarla y criticarla y hacer autocríticos en nuestro propio gobierno en relación de lo que estaba pasando en salud dentro de los hospitales y la cantidad de dinero que se despilfarró a través del robo que fuimos a denunciar obviamente a las autoridades. Y eso es lo que yo quería complementar antes de darle el paso a Noris, ingeniero. Seamos sinceros. La corrupción galopante en el IES, que hasta el día de hoy se van matando las autoridades a revisar las bodegas del IES y están las medicinas, pero no llegan a los pacientes. Entonces, mira, un funcionario, disculpen que lo diga de esta manera, no tengo nada contra la gente actual que está ahí, no tengo por qué hacerlo de ninguna manera, pero un funcionario que me dé esa respuesta no puede trabajar en el IES. Peor manejar un hospital de esa categoría. ¿Cómo es posible que si tienes medicinas en la bodega, tú respondas de que sí, no, es que yo no puedo controlar cómo llegan a los pacientes? Bueno, para eso está el administrador de un hospital y también para eso está el consejo directivo. Para eso está el presidente del IES. Mi función en su momento, estuve 10 meses, era estar bodega por bodega estando y monitoreando que las medicinas lleguen a los pacientes. Y yo revisaba las quejas de los pacientes personalmente en mi correo, armando unas líneas de comunicación directamente con los pacientes. Hasta por Twitter tenía que... ¿Por qué? Porque existía, con mucha pena lo tengo que decir, negligencia de mucha gente, sobre todo bodegueros, gente de farmacia y las mafias que ya conocemos, que siguen enquistadas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Cuando usted escuche que le apagan la luz o que se va la luz en el Teodoro Maldonado, eso es una factura no pagada a alguna mafia que está enquistada en ese hospital. Acuérdese de las palabras que le digo. Ingeniero, buenos días. Noris Arroyave le saluda. El actual directorio ha denunciado, como en reiteradas ocasiones se lo ha hecho, actos de corrupción dentro del IES y se ha hablado que uno de los mayores problemas existe en el pago a los prestadores de servicios externos, además de lo de las compras de medicinas e insumos médicos que incluso en su administración se denunció y se estuvo revisando. ¿Qué se debe hacer realmente para que podamos de una bendita vez para los ecuatorianos poder cubrir este tema? Vea, Noris, esto aquí es... Vea, Noris, esto definitivamente es sencillo. Nosotros pagamos al día. Pagamos al día a los prestadores externos. Yo quiero que pregunte hoy día cómo está el pago a los prestadores externos. Por ejemplo, en el caso de Omar, que su hija fue atendida a través de un prestador externo, en el Roberto Gilbert. Los prestadores externos el día de hoy no quieren recibir a los pacientes. ¿Por qué? Porque no les están pagando al día. Tienen 4, 5, 6 meses de retraso. Y pasó nosotros en la pandemia, pagábamos, ¿no?, al día. En la pandemia pasó. ¿Perdón? En la pandemia sucedió que los prestadores de servicios externos privados no querían, por un tema de capacidad, pero a veces también por no poder... En el Ministerio de Salud en el Ministerio de Salud pasó eso. Acuérdense que derivaciones existen, no solamente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino también en el Ministerio de Salud Pública. Lo que usted tiene que hacer es auditar dentro de 30 días las atenciones que se han dado, o sea, con 30 días máximo de retraso, y entregar inmediatamente las auditorías para que se le paguen a los prestadores. Nosotros pagábamos al día. Entonces usted no tenía ese problema. ¿Y se le pagaba al día a quién? Primero a las instituciones sin fines de lucro, que son el Junta de Beneficencia, que son Solca, que es el León Becerra, etcétera. Y de ahí obviamente a los prestadores privados para que atiendan, porque la necesidad de atención en salud con el COVID se duplicó y se triplicó. Cuando hubo el COVID se pararon las atenciones normales. Cuando más o menos se alivianó el COVID, se comenzó a tener que atender más de 8.000, 9.000 operaciones represadas, que si no me equivoco, hasta el día de hoy se mantienen. Y a esto súmenle las emergencias comunes. Entonces, sin duda, usted necesita una estructura paralela, que es el sector privado, para que le ayude con las atenciones, pero que el IES le pague al día. Si usted tiene que hacer fila para comenzar a tocar puertas, obviamente van a suceder actos de corrupción como el que denunció la administración actual de funcionarios en Pichincha, actualmente, que le estaban cobrando a prestadores externos, ingeniero, para poder cancelar sus facturas. Ingeniero, y usted que estuvo al frente del IES, ¿de qué depende también que existan las medicinas completas para la ciudadanía? Estamos viendo actualmente ahí hay un problema. Que hay una denuncia masiva, no hay medicinas. Hay un problema grave. Nosotros en el gobierno trabajamos a través del decreto 1033 en la compra unificada de todo el sistema de salud, y que la dispensación se maneja a través de un administrador independiente para evitar el robo de medicina, exista trazabilidad y que exista toda la medicina al día, y con farmacias, también con farmacias externas. Esto no es un tema solamente de farmacia o de que si yo voy a la farmacia afuera. Los procesos de contratación pública son engorrosos y para medicina no debería ser así. Hoy usted quiere hacer un proceso de contratación de medicina, por ejemplo, de toda esta medicina para enfermedades catastróficas, y se toma de 3 a 6 meses y comienzan las guerras entre terceros y todas estas empresas fantasmas que realmente son distribuidores y no son farmacéuticas. Vea la carta que enviaron o la denuncia que ha hecho la Asociación de Farmacéuticas, de las grandes farmacéuticas, donde dicen que no les están permitiendo concursar. ¿Por qué? Porque usted va sencillamente, arma una compañía, se mete en el CERCOP y usted licita y hacen licitaciones para comprar al mismo tiempo un sinnúmero de cosas que una sola farmacéutica no la tiene. Entonces, lo que usted tiene que hacer es o comprar en masa, en una sola y de vez por todas para un año y hacerlo todos los años de esa manera, o lo otro es catalogar a todas las medicinas
que son de primera necesidad, para que la compra sea inmediata y usted elimina corrupción. Esto acá necesita una explicación un poco mayor. ¿Qué significa catalogar? Quiere decir que entran todas las farmacéuticas, por ejemplo, omeprazol, que la producen 5 compañías. Esas 5 compañías están en el catálogo inmediatamente. Si usted quiere comprar cualquier sistema de salud, pone comprar omeprazol y el sistema del CERCOP solito le dispara, sin que usted sepa, a una de esas compañías, adjudicándole la compra a un precio establecido desde el Ministerio de Salud Pública. Con eso se acaba el robo. El problema está en los concursos, que estructuran concursos de una manera que usted beneficia a un tercero, y ahí usted comienza a ver pastillas que valen 9 centavos, que las vendan en 25 centavos, algo que nosotros fuimos a denunciar a la Fiscalía algunas veces, porque esto era todos los días. Por eso implementamos el sistema de control de repositorio en el IES, donde usted, antes de los concursos, usted podía ver cómo estaban contratando de forma independiente los hospitales. Acuérdese un detalle: cada hospital en el IES, en el Ministerio de Salud, en el ISFA y en el ISPOL son unidades independientes, son gobiernos independientes. Ellos contratan como quieren, cuando quieren, donde quieren, y no tenían control alguno de la administración, algo que nosotros establecimos, por lo menos en mi periodo, que es donde yo puedo hablar. Durante 10 meses revisamos uno por uno las compras en la institución. Gracias, ingeniero Jorge.